¿Qué pasa en México con la ley Garrote aprobada en el estado de Tabasco? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Recordemos que el éxito del Estado de Derecho, el éxito de la aplicación de la ley, no hay que medirlo respecto a los actos indebidos que suceden o que se cometen, sino a aquellos actos indebidos que son disuasivos, que no se llegan a cometer, es decir, en pocas palabras, es mejor prevenir que lamentar. En México, en últimas fechas ha surgido una polémica, sobre todo en el estado de Tabasco, respecto a lo que le llaman algunos la ley Garrote, que establece una sanción de 13 a 20 años se dice, a cualquier persona que impida el libre tránsito sobre carreteras o que impida la construcción de alguna obra. Lo que hay que señalar es que esta nueva norma no indica de qué manera va a determinar la culpabilidad o la inocencia de alguien. Cuando alguien es acusado, tiene derecho a presentar pruebas a su favor. Ambas partes, quien acusa y quien se defiende, los dos deberán aportar pruebas para comprobar si verdaderamente alguien es culpable o inocente. Una vez que se sigue ese procedimiento, se va a determinar por parte de un juez, al emitir una sentencia, después de haber sido oído y vencido en juicio, va a determinar si es culpable o inocente la persona que fue llevada al juzgado. No basta con acusar para determinar si alguien es culpable o no. En este caso, a manera de ejemplo, es como si tú quisieras levantar una mochila escolar de kinder con una grúa de 90 toneladas. Sería desproporcionado. Todo debe ser acorde a lo que sucedió. Si una persona observa una luz roja y se pasa una luz roja, la sanción debe ser acorde a la falta que se cometió, sin que ello impida el libre tránsito, la libre asociación, la libre manifestación, sin que implique una restricción a las garantías individuales de los gobernados, de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos. Las sanciones deben ser acordes con lo que se ha o con lo que ha sucedido. Ese acto indebido debe tener una sanción proporcional. Cuando esa sanción ya no es proporcional, estamos hablando de una venganza, de algo diferente a una aplicación debida del Estado de Derecho o de la ley. Ya no es una ley, ya no es una aplicación de Estado de Derecho cuando se hace en exceso. Es lo mismo también en sentido inverso cuando se dice que la justicia dilatada es como no haber justicia. Cuando se tarda mucho en administrar justicia, también en los hechos constituye una no justicia. Es lo mismo cuando la sanción es en exceso, ya no sirve para lo que se diseñó, ya excede y es un instrumento que podría considerarse como algo que daña más que beneficiar, algo que es como una venganza. Por lo cual les comento que la mayor falta, el mayor error de todos los gobiernos municipal, estatal y federal, de todos los partidos políticos que hay en México, todos, sin estar a favor o en contra de alguno o de otro, de manera imparcial, les comento que todos los actos indebidos, todos, aclaro todos, ya están catalogados en su totalidad y ya tienen una sanción. Ya no hay nada nuevo, no hay que descubrir, ojo, el hilo negro. Ningún legislador local o federal va a descubrir el hilo negro. Ya existe, ya está concebida, ya está marcada, ya está tipificado, sobre lo cual se va a aplicar. Ya no hay que hacer nada extraordinario. Simple y llanamente lo único que falta en México es que se debe reducir la impunidad y aplicar la ley como debe de ser. Que se haga valer lo que todos sabemos, el Estado de Derecho. La pregunta es por qué hoy en día, aclaro, por qué hoy no se aplica como debe de ser
esa sanción cuando se comete un acto indebido. ¿Por qué se dice, según la mayoría de las fuentes, que en México hay una impunidad de hasta un 99%? Creo que lo lógico y lo más sano y lo más efectivo sería que mejor los congresos locales y el federal se abocaran a tratar de disminuir la tasa de impunidad, que vean mejores maneras de cómo puede aplicarse la ley. También te digo que es un consenso generalizado en las naciones más avanzadas del mundo, en el G20, al cual pertenece México. Está comprobado que el subir una sanción no detiene, no impide y no disuade a alguien malo. Es malo porque comete un acto indebido. Eso, las sanciones elevadas no disuaden de que no se cometan actos indebidos. Aun y cuando aumenten las sanciones, no van a disminuir o no se van a reducir. Por ese lado, hay un consenso generalizado, reitero, en las naciones más avanzadas del planeta, que dicen que las sanciones no disuaden. Lo que sí disuade es que se reduzca la impunidad, que efectivamente se aplique la sanción que existe, baja o alta, poca o mucha, pequeña o grande, pero que se aplique lo que indica, lo que establece la ley. Aclaro que efectivamente coincido con quienes sostienen que la eficacia de la pena no está en la gravedad, sino en su certeza. Es decir, lo verdaderamente eficaz es que se aplique la norma y que se detenga a los malos, no que se les aplique más o menos tiempo de sanción, porque en general quien realiza un acto indebido lo hace porque tiene la expectativa, la esperanza, la idea fija en su mente de que no va a ser descubierto. Y además ellos ya saben, los verdaderamente malos, ellos creen que el nivel de impunidad los va a proteger. Lo que debe ser lo que debe eliminarse. No debe haber tan elevadas cifras de impunidad. Debe disminuirse. En la medida que se disminuya va a ser un disuasor y se van a cometer menos actos indebidos. Es decir, el malo confía en la impunidad. Si uno analiza un tipo de acto indebido muy frecuente, como es el pedir prestado y no regresar las cosas, es válido preguntarse si tendría sentido para quien lo hace el cometer ese acto indebido, si estuviera seguro al 100% que casi todas las veces se le aplicaría una sanción. Si fuera así, ya no lo haría, porque ya sabría que casi siempre recibiría su sanción. Ese es el disuasor, el evitar que sucedan actos indebidos. El evitarlo, prevenir, que es mejor prevenir, se aplicaría en este y en todos los casos, porque es mejor prevenir. La prevención es la mejor estrategia de justicia. Es decir, los actuales legisladores locales y federales deberían trabajar en reducir los niveles actuales de impunidad y lo que sucede también dentro de las escuelas de los malos, los lugares a donde son llevados quienes cometen actos indebidos. Todos sabemos que hay de esas, llamémosle escuelas, pero me entienden a qué me refiero. Esos lugares, esas escuelas hay en los municipios, en los estados y en la federación para los diferentes niveles de actos indebidos, unos mayores y otros menores. Entonces hay que evitar que tengan un contacto uno con otro para que no se transmitan conocimientos indebidos que no debe ser, que no debe suceder. Así como hay miles, cientos de miles de casas de Infonavit actualmente en México abandonadas, por todo México, por la geografía mexicana, hay miles de casas abandonadas. Todo ese dinero bien se pudiera haber empleado para establecer modernas instalaciones donde fueran llevados las personas que cometen actos indebidos, pero con celdas individuales y que por ley se establezca que debe ser una celda individual, aunque sea pequeña, reducida, lo mínimo indispensable, que es lo lógico y lo que debe de ser para no gastar en exceso, para no tener de despilfarro. Deben ser individuales y por ley se debe establecer que el funcionario público que no cumpla con que cada uno de los malos tenga su individual
habitación. Si no cumple el funcionario, será sancionado el funcionario. ¿Por qué? Porque debe respetarse esa norma, no deben tener contacto unos con otros. Y eso se puede, y es cuestión nada más de voluntad. Ahora, si nos vamos que aquí sería un freno, hay que respetar los derechos humanos, eso es ineludible, pero hay que modificarlo para que se permitan este tipo de acciones, porque lo que sucede actualmente no es lo más aconsejable. Entonces debe haber una efectividad, una eficacia, y debe mejorarse la situación que presenta actualmente nuestro país. Y la única forma de mejorar la situación es reducir los niveles de impunidad, 1, y 2, establecer, digámosle, escuelas, ya saben a qué me refiero, las escuelas de los malos, establecer lugares donde no puedan tener contacto uno con otro. Eso es fundamental. En tanto no se haga eso, por los siglos de los siglos será un fracaso, antes, ahora y después. Siempre, nunca va a funcionar en este país porque no hay una cultura que permita que eso funcione. La única forma es tomar medidas diferentes, como puede ser una habitación por cada uno, aunque sea de mínimas dimensiones, y que nunca tengan contacto uno con otro. Y otra cosa, que los actuales trabajadores no vayan a formar parte de los nuevos sistemas, sino que se integre con gente nueva, que reciba una capacitación diferente, una supervisión. Todo el éxito en cualquier organización depende de la supervisión. La supervisión es el control de calidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien fabrica automóviles y esos automóviles son de mejor calidad y no tienen fallas, es porque tiene un buen sistema de supervisión o control de calidad. En este caso también debe haber un sistema de supervisión y control de calidad eficaz, nuevo y efectivo, para que pueda suceder en beneficio de todos los mexicanos lo que debe suceder: disminuir las tasas de impunidad, mejorar la vida de los ciudadanos y sancionar a quien cometa un acto indebido. Te preguntarás, ¿y entonces a qué se debe que surjan leyes como esa a la que se le ha llamado Ley Garrote, donde se aumentan y crecen y suben las sanciones por actos que o no eran considerados anteriormente acreedores a una sanción y que ahora sí ya lo son, o que antes tenían una baja sanción y que ahora la tienen muy elevada? Aquí hay que verlo todo junto, un todo en la nación, un todo en el país. No estamos aislados. El estado de Tabasco forma parte de la Federación de la República Mexicana. Lo mismo Baja California, Michoacán, Chiapas, todos los estados son integrantes de la República Mexicana. Así que hay que ver lo que sucede en el conjunto de nuestro país. Primero tenemos una reelección legal en Baja California en el caso del señor Bonilla. Después tenemos la absurda iniciativa en la Ciudad de México de que si se llega a romper un sello de obra, se podrá expropiar el 100% de la propiedad. Esto de manera legal. Todo sin haber sido oído y vencido en juicio, y lo pueden hacer de dos formas: con una elevada multa que implica el valor total del bien, o a través de la extinción de dominio. De las dos formas. Entonces aquí estamos ante una indefensión de parte del ciudadano común. Y más que nada en la ley de extinción de dominio, con el llamado decomiso preventivo. Esta normativa llamada Ley Garrote de Tabasco podría hacerse nacional, y en todo el país, en toda la geografía mexicana, se estarían aumentando las sanciones y los montos de las multas y a multas e infracciones. Es decir, para la perspectiva de un ciudadano común, la situación se ve un tanto confusa. Por un lado, puede ser víctima de un decomiso preventivo por una mera o simple acusación, sin probar, sin que se haya sido oído y vencido en juicio, y por otro lado, puede perderlo todo al tratar de pagar una multa o una infracción más alta del valor del bien sobre el que se aplica esa sanción, esa infracción o esa multa. Puede perder su auto, puede perder tu casa o tus bienes, y si pretendiera inconformarse le va peor, porque no puede manifestarse con esta pretendida nacionalización de la ley Garrote. Ciertamente lo que les he mencionado son situaciones que necesitan de una buena voluntad y de una solidaridad de parte de los legisladores de todo el país. Hacia el pueblo de México, hacia el ciudadano común, es de sabios, les digo, aún y a pesar de cambiar de opinión.
Si se observan al día de hoy errores y fallas, se está a tiempo y estos pueden y deben ser corregidos y solucionados. Las actuales leyes que rigen nuestro país, nuestra nación, México, y también la aplicación y el establecimiento de multas elevadas. Leyes, me refiero a la ley Bonilla, ley Garrote, ley de extinción de dominio y los aumentos desproporcionados de multas e infracciones, entre otras cosas y sucesos que ocurren. Todo tiene solución. Basta con derogarlas o modificarlas. Basta con hacerlas más acordes a la realidad y darles un sentido de derechos humanos y de respeto al ciudadano común de esta nación. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.